96.5. 9:05 minutos. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Julio. Adelante. Sí, yo quiero saber, Julio, ¿por qué en bienes nacionales no se está firmando ningún trámite de nada, ni de traspaso, ni de cambio de nombre, ni de nada? Pero eso tiene 1 año y pico en eso, Julio. Bienes nacionales. Nadie sabe explicar el por qué eso está paralizado. Tanta gente haciendo esas solicitudes, tanto al Estado como al Congreso y eso, pero no se sabe. Y nadie le dice nada a nadie allá en las bienes nacionales. Entonces no sabemos qué hacer. Pues gracias, señor. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Le habla el periodista Lázaro Medina. Y quiero denunciar llamar la atención de la autoridad de la UISOE. Mira, Sí. Los moradores de los Tres Ojos, en el ensanche Isabelita, en las Américas, tienen años demandando la construcción de un puente peatonal para evitar más muertes de las que han habido por causa de accidentes ahí. En enero pusieron un letrero anunciando la construcción del puente. ¿Dónde es? Es en los Tres Ojos, ahí al lado de los Tres Ojos, el parque turístico Los Tres Ojos, en las Américas. Puente peatonal frente a los Tres Ojos, oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado. Gracias a usted. La entidad encargada. Gracias. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Yo pienso que si la familia Castillo es anti-haitiana por defender a los dominicanos, entonces José Lalú, por defender a los haitianos, es antidominicano. Bueno. Ay, José. Gracias. Que si ustedes acusan a la familia Castillo Pero vamos a de seguir ser recibiendo anti-haitiana por defender a los dominicanos, entonces ustedes, por estar defendiendo a los haitianos, son antidominicanos. Buenos días. Es un disparate, Okay. es un disparate. Buenos días. Eso es el pueblo llamando. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, para felicitar a Martínez Pozo por el comentario tan valiente, tan decidido que tuvo en la mañana de hoy con respecto a la sentencia del Tribunal Superior de Constitución de nuestro país. Para adelante, Martínez Pozo. Gracias a usted, gracias. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Sí. Sí, hay Máximo de aquí de Lomina. Máximo, adelante. José Lalú. Dime. Oye, un ingeniero amigo mío antes de anoche estaba haciendo un ejercicio y estaba diciendo que cómo fue que el proyecto que hizo Danilo Medina en Boca de Cachón y el parqueo de la UAS costaron igual prácticamente. Sácame esa cuentecita a ver si eso es No sé porque no tengo los datos a mano, pero yo vi esa información en las redes. Habría que ver el tipo de construcción, pero yo sé por dónde tú vienes. Si tú me das los argumentos objetivamente, yo los comento los dos. Yo no tengo problema con eso. ¿Cómo no? Buenos días, adelante. Buenas tardes, buen día, ¿cómo están todos? Una pregunta para el señor Casanova Adelante. y las otras personas. La pregunta es la siguiente: estaba diciendo que en Montecristi está llena de haitianos y la frontera está llena de haitianos, todo correctamente en ese sentido. Pero ahora le voy a preguntar a usted esto: ¿en qué detiene la sentencia del tribunal esa invasión? Porque yo supongo que la sentencia es para regular lo que están aquí. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿por qué no se habla de controlar las fronteras con el ejército que tenemos, de hablar con los contratistas? Un segundo, por favor. Los contratistas que están ahí, que llaman todo el tiempo y que contratan la mano de obra haitiana y no pagan los impuestos. Entonces, ¿por qué no se agarra eso? Yo totalmente estoy de acuerdo de que hay una invasión haitiana, pero la sentencia no hace nada de eso, regula gente, no tiene que ver nada con detener la invasión que verdaderamente no hace nada, es impracticable. Un gallo y 2.000 pesos si usted quiere pasar por la frontera dominicana. Eso es lo que están cobrando. Un gallo y 2.000 pesos en Dajabón. Gracias por su llamada. El gallo tiene que ser de calidad. Gracias por su llamada, pero mire, le respondo. Lo que hace la sentencia es poner el dedo sobre la llaga en el entendido de que obliga, le da un mandato a las instituciones gubernamentales a que cumplan con lo que establece la Constitución y las leyes, y nos obliga a ponerle atención y a trazar una política que desde hace años nos hemos hecho de la vista gorda. Aquí hace años que no nos ponemos de acuerdo y no tomamos una política, no tenemos conciencia de la gravedad de la situación haitiana. Entonces, lo que hace la sentencia del Tribunal Constitucional es reiterar el mandato de la Constitución y de las leyes para que podamos defender con nuestra Constitución y nuestras leyes la República Dominicana y nuestra soberanía. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Yo no sé, porque yo tengo ya 60 años, pero cuando yo fui a la escuela, a mí se me enseñó que un señor que se llamaba Juan Pablo Duarte, yo no sé quién es, fue una persona que luchó en contra de los haitianos para formar la República Dominicana.
Yo quisiera que el señor José Lalú, que nunca he estado de acuerdo con él, la invasión de los militares, me explicara, ¿Duarte era anti-haitiano o era dominicano? Pero yo quiero que me den 30 segundos para yo decir algo. Yo no soy pro-haitiano, yo soy pro-dominicano. Ni yo tampoco. Lo que pasa es que yo sé, por todo lo que he investigado sobre el tema, que la presencia haitiana en República Dominicana obedece a unos sectores que se han hecho ricos esclavizando a los haitianos. Es un negocio. Entonces me quieren poner a mí a asumir un discurso con el que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Yo vivo de la migración como dominicano. Son 4.000 millones de dólares que mandan los dominicanos para acá cada año. El problema es que nosotros tenemos que ponerle regla a eso, pero no con esa sentencia discriminatoria. Hay un moreno aplicando el principio de autoridad que aquí se perdió. Eso es lo que hace la sentencia. Aplicar el sentido de la autoridad. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Buenos días. Esto va para Pico. Dígame, ¿desde dónde? Sí. Viven más dominicanos que norteamericanos y sigue siendo Estados Unidos. Claro. Párate ahí. Alto Manhattan entero. No va a dejar de ser República Dominicana. Ok, óyeme algo. Mira, óyeme algo. Aló. Sí. Aló. No te vayas, óyeme, espérate. Espérate que tengo menudo aquí, espérate. Oye bien. El Alto Manhattan y la población dominicana en Nueva York representa qué porcentaje de la cantidad de todos los ciudadanos que viven en Nueva York. ¿Y qué porcentaje de metros cuadrados en relación a todo el tamaño de la ciudad de Nueva York? Somos la colonia más grande. No, es que tú no me puedes comparar a mí. La comunidad dominicana en Nueva York no representa la amenaza y el peligro para la estabilidad económica y social de Nueva York, que sí representa la inmigración ilegal haitiana en la República Dominicana. Además, el dominicano que está en el Alto Manhattan que usted señala, y llegó, ¿y dónde nació? Okay. En Hawái. Pero tenías una legalidad. Lo que pasa es que esto viene. Sí, esto viene ilegal aquí. Él es hijo. Este disparate con cédula bruja. No, él es hijo. Impartiendo lesiones de nacionalidad. Pero tiene su legalidad. Se desaparecen los destacados. 9-12 minutos. Buenos días. No tienen moral. Buenos días. No, moral no tiene ustedes. Moral no hablen. Buenos días. Moral no tienen los haitianos. Es Felipe Rosario desde Nueva York. Adelante, Felipe. José Lalú, nosotros los inmigrantes dominicanos, cuando venimos aquí, y aunque no sean legales que venimos, se sabe el nombre de nosotros, se sabe dónde nacimos, se sabe de dónde somos, porque tenemos documentación. Los haitianos, en más de un 70%, ninguno se sabe dónde son, ni de dónde son, ni quiénes son. Entonces, otra cosa, Milton Pinedo defiende tanto a los haitianos, pero tiene haitianos ilegales trabajando ya y no le paga la seguridad social. Por los ricos, los ilegales no estamos, hablamos de los nacionales, los que nacieron aquí, amparados en la pasada constitución. Racista. Él dijo que tú tienes haitianos recogiendo mango, ¿verdad? Todos ustedes tienen haitianos aquí. No. El único que no tiene haitiano soy yo. No, yo no tengo. Yo tenía uno y le dejó meter un ladrón en mi casa y lo saqué. No, yo no tengo. Marilena, ¿cuántos haitianos tú tienes? Ninguno. Tú inventas que deberían llevarse un 2 o 3. Ustedes todos tienen haitiano. No, yo no tengo haitiano. Si me quieres presentar pero uno. Los trato bien. Si me quieres presentar uno. Los trato bien, les pago todos los sábados. Bien, aquí a las 9:13 minutos. No somos haitianos. Manuel González Manegonte. Sí, adelante, copio. Ok. Adelante. Tú nos hablabas. Espérate. Cambie fuera. Cambie fuera. No, escúchame, Julio. Adelante, Sol de la Mañana para Manegonte, cambio. Manegonte. Adelante. Fotosíntesis al habla, adelante. Nos daba algunos datos sobre Ángel Esteve. Adelante. Sí, Ángel Esteve, primeramente es oriundo de la provincia Santiago Rodríguez, Sabaneta. La provincia que más profesionales tiene por habitante. Es lo primero. Lo segundo, agrónomo de profesión. Lo tercero, productor agrícola del campo, hombre de bota, no un hombre de muro, ¿ya? A mí me consta su trabajo por muchos años. Nos conocimos allá en la provincia de La Vega, cuando él participaba en la industria de productos para la protección del cultivo. Fue un exitoso divulgador de tecnología agropecuaria en la República Dominicana, fundamentalmente con el uso de herbicidas. Laboró en varias empresas privadas y posteriormente hizo su empresa, Comesa,
una empresa de avanzada en el sector agropecuario de la República Dominicana. Tiene también un punto sumamente importante. Conoce lo que es la asociatividad, conoce lo que es trabajo en equipo. Por una razón, él es de los fundadores de Copiarroz, una de las principales, yo diría el principal ejemplo de cooperativa en el sector agropecuario de la República Dominicana, cosa que es sumamente fundamental ahora mismo que tenemos que ponernos a competir. Este es un asunto de individualidades, esto es un asunto de equipo, y Ángel en ese aspecto tiene esa cualidad. Además, no sé, porque ha habido gente que ha dicho que Ángel en el aspecto político, no, Ángel es miembro del PLD desde hace 8.000 años. Nadie dijo eso. No, 8.000 años, quiero aclararte, José, 8.000 años responde a los lineamientos del profesor Juan Bosch, ¿ya? Desde hace muchísimos años. Además, es una persona de suma confianza del presidente de la República. Quería señalar este aspecto, ¿ya? Pero es una persona que no es sectaria, es una persona sumamente abierta, ¿ya? Sumamente abierta. Él perteneció a un núcleo original núcleo de profesionales y agropecuarios del PLD que coordinaba en esa época, si mal no recuerdo, Víctor Torres, y recuerden que en esa época el núcleo del PLD estaba concentrado, fundamentalmente lo dirigía Paino Abreu, Quilvio Cabrera, Sebastino Brito, y pertenecía a ese núcleo de Santiago Rodríguez, donde estaba ahí los hermanos Esteves, el grupo Esteves, todos son familiares prácticamente, o familiares porque son gente de Santiago Rodríguez. Gracias, Margonte, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. ¿Aló? Sí. Sí, buenos días, señor Martínez. Para servirle. ¿Aló? Es la señora que le llevó la carta con relación a San Jerónimo, ¿recuerda? La esposa del doctor William. Sí. Pero cosas personales, Julio, no. No es personal. La tengo. Eso no es personal, José La Luz. Está bien, tengo la comunicación. He estado esperando un buen momento y esta noche la voy a poner en muy buenas manos esa comunicación. Ay, gracias. Muchas bendiciones para todos. Los quiero a todos y los admiro. Gracias. Muchacho. Bueno, son las 9:18 de la mañana. Señores, ayer se celebraron 49 años de la Guerra de Abril. ¿Tú entras en la Guerra de Abril? La revolución. Pero di que también en los decretos de ayer, aparte de Ángel Esteves, que todos lo celebramos, y el de Segura Foster y el de Pelegrín, se colaron un par de decreticos, nombraron un par de parásitos en los consejos. ¿A quién nombraron? Los que cobran sin trabajo. Viceministro, no, en Cultura removieron todos los viceministros. Nombraron a Edilí, viceministra de Cultura. En el Consejo del Banco de Reserva nombraron dos más. ¿A quiénes? Como si los que están fueran pocos. Nombraron a Daguaje, el que era, no que tiene que ver con Andy, sino a Domingo, el que era asesor de Sami. Pero él siempre estaba ahí, fue Leonel que lo nombró ahí. Pero está en el decreto de ayer. Sí, porque lo habían quitado, Julio. ¿O lo renombraron? No lo habían quitado, él siempre estaba ahí. ¿Y entonces por qué ayer lo nombraron? Porque es verdad lo que hicieron. Yo lo vi en el decreto y Radamés Segura acaba de publicar un Twitter diciendo que el Radamés Segura que aparece en el decreto del Banco de Reserva como miembro del Consejo no es él. Ok, miren una cosa. Más gente sin trabajar para que cobre, para después estar colocando bonos. El 24 de abril de 1965, la sociedad dominicana se dividió en dos. Hubo una guerra civil que causó miles de muertos, que trajo mucha sangre, mucho dolor, muchas lágrimas a la familia dominicana, porque producto del derrocamiento del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, las Fuerzas Armadas y toda la nación se dividieron en dos grupos. Un grupo que abogaba por el retorno del profesor Juan Bosch, el retorno a la constitucionalidad sin elecciones, y otro grupo que estaba en contra del retorno del profesor Juan Bosch al poder. Un grupo encabezado por el entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvis Viñas Román, el coronel Wessing y Wessing, el jefe de la Fuerza Aérea, Víctor Atila Luna, y otro grupo, el grupo constitucionalista, encabezado por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, por el coronel Fernández Domínguez, por Hernando Ramírez y un grupo de oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, y ese enfrentamiento produjo entonces la invasión militar norteamericana. 4 días después, el
28 de abril. La revolución se inicia y el pueblo es lanzado a las calles por una voz del entonces joven José Francisco Peña Gómez, locutor de 27 años de edad en ese momento, llamando el pueblo a las calles a través de una emisora de radio para defender el retorno a la constitucionalidad y el apoyo popular al profesor Juan Bosch. De ahí entonces vinieron todos estos meses, todos estos años de lucha. El país se dividió entre el gobierno constitucionalista que encabezaba el coronel Camaño desde el edificio Copelo en Ciudad Nueva, que era el área constitucionalista, y posteriormente se conformó un gobierno de reconstrucción nacional encabezado por el general Antonio Inver Barreras. Después de la confrontación de los Estados Unidos. Claro, por producto de la misma situación. Esa división no iba a existir y es posible de que se traiga Juan Bosch. Lo único que Estados Unidos entendieron, asustados, que aquí venía un Fidel Castro a gobernar. Porque la política del gobierno del profesor Juan Bosch era cuestionada por los Estados Unidos en ese momento, por la Guerra Fría, como pro Cuba, pro Fidel Castro. Entonces, después de la confrontación, después de la confrontación entre el gobierno, Láutico García tiene la el gobierno constitucionalista del coronel Camaño y el gobierno de reconstrucción nacional del general Inver, vino el acta institucional, que fue un acuerdo mediante el cual ambos gobiernos depusieron sus posiciones y surgió entonces el gobierno provisional de Héctor García Godoy con el acta institucional que convocó a elecciones para junio de 1966, pero esta guerra civil, esta guerra de abril, del 24 de abril de 1965, causó mucha muerte, mucho dolor, muchas lágrimas, mucha sangre derramada en la familia dominicana. Víctor, ojalá nunca se repitan estos hechos. Castillo, desde Nueva York, pregunta si lo de abril fue una guerra, una revolución o simplemente una revuelta. Y él opina... No, fue una guerra. Fue una guerra. 42.000. Él opina, Esteban, que ni fue una guerra ni una revolución. ¿En qué se fundamento? Dice que más bien fue una revuelta, ya que solo se enfocó prácticamente en la ciudad. No reúne las características de revolución ni de guerra. Marcó el destino democrático de la República Dominicana. Claro, no, y miles de muertes. Interrumpido con el derrocamiento del profesor Juan Bosch, instalada a la derecha de la República Dominicana en el poder, con el triunvirato. Guerra civil. Y miles de muertos, guerra civil. No revolución. Pero marcó. Sí, bueno, pero yo pienso que... porque lo que pasa es que envuelve ya otro concepto. Son otros conceptos, porque depende de cómo tú lo enfoques. Claro, exactamente. O sea, una revolución en términos... en términos naturales, en términos biológicos, en términos conceptuales, plantea una ruptura del orden establecido. Balaguer rompió la revolución. En el caso de abril no se consiguieron los objetivos que se buscaban. No se consiguieron porque mira lo que vino después. Claro. De que un gobierno de reconstrucción nacional. No, eso no vino después. Eso era parte de la confrontación. Era el gobierno de reconstrucción del general Antonio Inver y el gobierno constitucional de Camaño. Lo que vino después fue el gobierno provisional de García Godoy, fruto del acta de y después 12 años de Balaguer. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Qué vino después de la revolución de abril? La cuasi dictadura de Balaguer. Entonces los objetivos de la revolución, del movimiento, que era volver a la constitucionalidad de Bosch, que planteaba una ruptura con lo que significaba la dictadura, no se lograron. Balaguer, no se repuso el gobierno de Bosch y la revolución no prendió. Pero fue un intento de revolución. La crisis económica y la crisis política que desembocan en la revuelta cívico-militar se interrumpe, que fue un campanazo para instalar al profesor Juan Bosch, que no se pudo por los norteamericanos. Se le mandó un avión a Puerto Rico y ya estaba prevista la llegada. Que yo entendía que Juan Bosch se había metido de miedo, porque Juan Bosch era medio conservador. No, lo que pasa es que tú tienes que también ver de quién tú estás hablando. O sea, Juan Bosch es un tipo que no... Bueno. Oye, lo que pasa, men, es que no era igual que Peña Gómez. No, ¡tierra arrasada! No, que no es eso. Es que tú dices... Juan Bosch había sido presidente de la República, pero Juan Bosch sabe que si no tiene las condiciones para gobernar, él no le interesa el mérito personal. Es que todos los retornos de grandes líderes, sentido. Sí, pero analicemos esto históricamente, todos los retornos de los grandes líderes políticos a sus países después de años de exilio fueron traumáticos y causaron muertes en sus respectivas sociedades. Por ejemplo, recuerden ustedes el caso de Juan Domingo Perón en Argentina. Cuando Juan Domingo Perón retorna de Puerta de Hierro en España y vuelve a Buenos Aires, recuerda tú todos los enfrentamientos y las muertes que causó ese movimiento, aunque posteriormente ocupara la presidencia. Pero entonces, Juan Domingo Perón era otra cosa allá en Argentina. Déjame decirte. Pero al igual que Bosch había sido un expresidente que estaba en el exilio. Lo que quiero decir es que Balaguer interrumpe ese proceso revolucionario porque en vez de desarrollar una democracia genera toda una dicta blanda
que es una dictadura semiblandista con el descabezamiento de todo el liderazgo joven intelectivo, por eso yo le digo, durante los por 12 eso yo años. le digo cuasi dictadura. Por eso es que yo digo que los objetivos de la revolución de abril no se cumplieron. No se cumplieron porque lo que volvió fue la extensión del gobierno de Trujillo. Si tú me preguntas, lo que pasa es que las fuerzas que interactuaban en ese momento eran fuerzas mayoritariamente conservadoras, incluso igual que en Cuba, pero en Cuba se logró la ruptura. Claro, la revolución siempre se ha enfocado como un grupo de militares constitucionalistas que la iniciaron para restablecer el gobierno de Don Juan. Ciertamente las cosas terminaron así, pero el grupo que empezó a armar la conspiración de abril fue el llamado Grupo de San Cristóbal, encabezado por Neyni Barceja. Ese es el grupo que empieza a armar la conspiración y era el grupo mayoritario entre las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre? Que desde que derrocaron a Juan Bosch. No, antes. Sí, antes. Pero después del derrocamiento. ¿Qué ocurre? Que este grupo, como este grupo era un grupo mayoritario dentro de las Fuerzas Armadas, entonces este grupo se procede a descabezar este grupo. Se toman una serie de medidas para perseguir y descabezar a este grupo. Descabezado este grupo, corriéndole al toro que no era, que era el grupo de San Cristóbal, entonces pueden actuar con mano libre, con borrón y cuenta nueva del profesor los militares constitucionalistas, que eran una minoría. ¿De dónde parte la minoría y dónde parte la mayoría? Del hecho de que, en honor a la verdad, Don Juan gana esas elecciones. Las primeras elecciones democráticas se celebran en la República Dominicana. Don Juan gana esas elecciones por la misma razón que Leonel Fernández ganó las elecciones de 1986. Bueno, con matices diferentes. La misma razón con matices diferentes. Pero ahora, ¿cuál es la misma razón? El dueño de los votos en esos momentos, que era el dueño de las fuerzas conservadoras, Trujillo. No, Balaguer. No puede participar en las elecciones. Bueno, Trujillo estaba muerto, pero eso era trujillismo todo, eso no era de Balaguer. Balaguer era un títere. Pero Bosch gana con el apoyo de esas fuerzas trujillistas. Señores, porque cuando Balaguer en las elecciones... lo que pasa es que Viriato empezó con el discurso de los 7 látigos y Juan Bosch con el borrón y cuenta nueva. Entonces, esas fuerzas conservadoras que tenían como líder a Balaguer, su líder no puede participar en las elecciones porque tiene un impedimento. No pueden participar las figuras ligadas al trujillismo en las elecciones, como mismo tenía un impedimento constitucional y no podía ser candidato y apoyó a Leonel. Por esas mismas razones, aunque no hubo un pacto entre Bosch y Balaguer, nunca hubo un pacto suscrito, esas fuerzas apoyaron a Bosch y Bosch se apoyó en todas esas fuerzas trujillistas. Incluso su discurso fue para integrar esas fuerzas. Pero yo quiero definir qué significa la palabra revolución, para que partamos de un punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo aquí? Lo que quiero decir es que el sustento de un gobierno, ¿por qué el PLD hoy tiene base de sustentación de un gobierno que no la tenía en el pasado y que no la tenía Juan Bosch tampoco? Porque creó una clase. Porque hoy el PLD tiene una fuerza real. En esos momentos, cuando usted se mueve con fuerzas prestadas, usted va a la inestabilidad. Sí, pero usted va a la inestabilidad y también, no tiene la capacidad, no puede sustentarse un proyecto político sobre base de fuerzas prestadas. Falta un fundamento de fondo. Pero perdóname, José, déjame darte un dato. Vamos a decir todos los datos. Pero lo mío no, tú vas a entrar en un análisis. Yo solamente quiero dar un dato. Si tú me preguntas a mí la razón fundamental del derrocamiento de Juan Bosch, yo te lo sintetizo en lo siguiente. Las Fuerzas Armadas estaban estancadas. La alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, los generales de las Fuerzas Armadas, que hereda Juan Bosch de los gobiernos anteriores a su elección, él los deja intactos. Y si él hubiese designado en los altos mandos militares oficiales jóvenes y preparados que venían ascendiendo dentro de los cuerpos castrenses, él no hubiese tenido esa oposición tan rabiosa de esos grupos de oficiales. Eso es anecdótico. Ya con edad. Ahora, yo digo también que si Don Juan hubiese conocido el marxismo y lo estuviese practicando antes de llegar al poder en el 65, en el 63, Juan Bosch quizá actúa diferente del gobierno. Ahora, no olviden el contexto internacional. Pero él lo dijo. Yo digo, la Guerra Fría hay que dar en las escuelas,
porque eso era un esquema de Guerra Fría. Sí. Los gringos promovían dictadura. Sí. ¿Qué promovían los gringos en la Guerra Fría? Antibochismo. Entonces, obviamente, iban a apoyar todo lo que significara anti-Bosch aquí. Pero yo quiero que definamos lo que significa revolución, porque ahí fue que partió la discusión. Revolución del latín revolutio, que significa vuelta completa. Un cambio social fundamental en las estructuras de poder que toma lugar en un periodo relativamente corto. Aristóteles lo describía dos tipos. Cambio completo de una constitución a otra. Si partimos de esta definición, nosotros no tuvimos revolución porque no cambiamos nada. Bueno, no marcó, logramos los objetivos. Marcó. Según esta definición. Es que no de se ha revolución. logrado. ¿Qué era lo que decía la persona? Eso era lo que decía la persona. Dice Esteban tiene razón Castillo, en parte. al final me están dando la razón a mí. Eso es lo que él no decía. se lograron los objetivos de la revolución, ni siquiera se pudo Pero reponer la a Juan gesta Bosch. histórica no se puede disminuir. Bueno, miren otra cosa. Permítame tomar esta llamadita. Buenos días, adelante. Buen día, para participar. Sí, adelante. Adelante. Sí, por lo que ustedes hablan, yo intuyo que Juan Bosch sabía que él lo iban a derrocar. Sí, lo sabía desde una semana antes. Entonces yo digo, si él sabía que lo iban a derrocar, él lo que le faltó fue un poquito de coraje, tal vez por nobleza, porque yo sería incapaz de manchar la imagen del profesor. Pero tal vez le faltó un poquito de coraje para arrancársela, que se la tuviera que arrancar. Lo que pasó fue que cuando lo quiso hacer era tarde. Él duró entre una semana y 10 días. ¿De dónde nos habla usted? De San Juan, Puerto Rico. Gracias a usted. Mire lo que pasó. Él sabía desde hacía una semana, 10 días antes del 25 de septiembre del 63, él sabía de las tensiones y del malestar que estaban atentando contra su permanencia en la presidencia de la República. Entonces, cuando quiso actuar, era tarde. ¿Cómo quiso actuar? Dispuso la destitución del coronel Elías Wessing y Wessing, que en ese momento era el jefe del CEFA, el cuerpo especializado, que era uno de los Vean el contexto. Pero perdóname, José, porque yo lo que le estoy dando es el punto histórico. Yo no estoy haciendo juicio de valor, le estoy dando el dato de que cuando él quiso entonces destituir a Wessing y Wessing, que era jefe de San Isidro, de lo que se llamaba el CEFA, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, lo que hizo fue que provocó una reacción contraria, porque eso entonces aceleró las acciones en su contra, y a raíz de ese intento de destitución del coronel Wessing es que Víctor Elvis Viña Román decide derrocarlo. Buenos días, adelante. Se formó en la Escuela de las Américas en Panamá. Adelante. Estás en Sol de la Mañana. Buenos días. Sí, buen día. Sí. ¿Desde dónde nos habla usted? Adelante, le escuchamos bien, caballero. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí. Sí, yo soy vamos a decir, poner joven, no manejo a la perfección ese tema de historia, pero dos preguntitas rápidas. La primera, yo considero como que Juan Bosch realmente estaba adelantado a los tiempos, o sea, el estilo y la forma de gobierno que Juan Bosch quería implementar, realmente nosotros no estábamos a ese nivel. Y otra cosa, el presidente de Estados Unidos en ese momento era Kennedy. Sí, el presidente. Yo quiero saber cuál es realmente cómo el pueblo dominicano debe ver a John F. Kennedy, desde el punto de vista de nosotros los dominicanos. Le escucho en el aire. John F. Kennedy respaldaba. No. John F. Kennedy, déjeme decirle, John F. Kennedy fue un presidente que durante toda su gestión, desde el 20 de enero de 1960 hasta que lo mataron el 22 de noviembre de 1963, vivió grandes conflictos con los grupos militares y con la CIA y con el FBI. Esos grupos, aunque él era el presidente de los Estados Unidos, él no tenía la fuerza para tumbarle el pulso a esos grupos, y fíjense ustedes que terminaron matándolo. Entonces, esos grupos sí querían el derrocamiento de Bosch, pero Kennedy personalmente era un admirador de Bosch. Conoció a Juan Bosch cuando Juan Bosch, siendo presidente electo, lo visitó en Washington, y tenía una relación y tenía una imagen muy positiva de Bosch. Fue el canciller de Bosch. Pero ¿qué pasa con Kennedy? Que recuerde usted que a Juan Bosch lo tumban en septiembre, 25 de septiembre del 63, y a Kennedy lo matan 2 meses después, en noviembre, 22 de noviembre del 63. Kennedy no estuvo
identificado con el derrocamiento. Pero círculos de la administración en el grupo militar y la CIA y el FBI sí estaban de acuerdo. Y cuando usted dice que Bosch tenía una imagen más avanzada a su época, yo lo que creo es que Juan Bosch no conocía la médula de la idiosincrasia dominicana, porque recuerde que Juan Bosch venía del exilio. Juan Bosch tenía más de 25 años viviendo fuera del país y llega al país a hacer campaña y a ser presidente, con unas ideas muy avanzadas, como usted muy bien señala, que para ponerlas en práctica y ejecutarlas le fue prácticamente imposible. Qué lamentable que yo tenga que recordarle este dato a Julio Martínez Pozo. Adelante. Y es diametralmente opuesto a lo que tú estás planteando el escenario de Juan Bosch con el asunto de la revolución, con el asunto de Leonel subir al poder con un pacto con el Partido Reformista. Son tan diametral que se oponen a un comunismo supuestamente de Juan Bosch los norteamericanos, que son quienes deciden con fuerza trujillista derrocar a Juan Bosch. Díselo a Víctor, que está diciendo que no. Exacto. El pacto. Yo no, escúchame, Melton, José, no haga eso, papá. Yo no he dicho que no. Lo que te dije fue que Kennedy, como presidente, no estaba de acuerdo. Y que sus grupos militares, pero él estaba en contra. Kennedy estaba en contra de Bahía de Cochino, señores. Kennedy no estaba de acuerdo con la invasión en Bahía de Cochino. Dime, y los militares se la hicieron. La pregunta que todo el mundo se hace: ¿por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Ahora, ¿qué es lo que tú dices? Porque no hay embajada. No hay embajada. Ellos saben todo. Claro, no hay un presidente como no, en Estados Unidos no hay golpe de Estado. Porque no hay embajada. ¿Tú sabes el asesinato de Kennedy fue un golpe de Estado. ¿Tú sabes por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Porque en Estados Unidos nunca ha habido un militar que haya conspirado para mantenerse en el poder, para preservar el poder. Y mira que han habido militares presidentes. El fundamento que te quiero decir es que esos dos escenarios, el que se da con el pacto diabólico del Partido Reformista y el PLD en el 96, es solamente con la actitud antihaitiana contra Peña Gómez para que no sea presidente de la República. Mira, lo que yo te estoy refiriendo. Solamente ese pacto se da por eso. Porque Peña Gómez arrasó en la primera vuelta. Y ahí el PLD renegó. Claro. El elemento que yo te estoy refiriendo. Esos mismos malditos que están ahora en contra de los haitianos. El elemento que yo te estoy refiriendo es el impedimento de Balaguer. Si Balaguer en estas elecciones, en estas primeras elecciones democráticas, no tiene impedimento de participar en unas elecciones, participa y las gana. Si Balaguer en el 86... En ese sentido, Julio... Pero Balaguer salió huyendo por la anunciatura. Si no, todas las encuestas dicen que la ganaba. Pero acuérdate que en ese momento la oposición a él estaba muy fuerte por el post-trujillismo. No por él, sino por la herencia trujillista. Lo que pasa es lo siguiente. Él tenía la clave de la sociedad dominicana. Ah, sí, sabía. ¿Cuál era la clave de la sociedad dominicana? Que tú no podías evaluar el país por la capital y por lo que ocurría en las pequeñas urbes. La incidencia del campo en esa época. Porque el país era un 80% rural. Entonces tú podías ver que el PRD era una fuerza urbana, pero no era una fuerza rural. Entonces la mayor parte de los votos estaban en el campo y él dominaba eso. Y Balaguer lo reforzó con la reforma agraria aconsejado por Niño Castillo. No, antes de eso, con la repartición de los bienes del Partido Dominicano. Además repartió más de 20 millones de dólares. Sí. ¿Y ustedes están promoviendo eso? Nadie está promoviendo eso. José, estamos haciendo un análisis histórico. Vayan a la Hacienda María en Nigua para que ustedes vean lo que se hizo siendo Balaguer presidente. Es que tú quieres descalificar el debate. Yo no estoy descalificando nada, pero yo hablo cuando ustedes me dejan. Pero Balaguer es un descalificado. Estamos dando los detalles de lo que pasó. Balaguer es un descalificado. Vayan a la Hacienda María en Nigua. Como ser humano. Ustedes vean. Cambio fuera.